Príncipes y princesas, el devocional correspondiente para este día se titula Jesús en mí, 15ª parte. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 9. La victoria del cristiano sobre el pecado está garantizada siempre y cuando se mantenga unido a Cristo por su Espíritu. De esta unidad depende el éxito. Si se quebranta la sociedad, la caída es segura. En un principio Dios creó al hombre como su templo para vivir en él. Dios vivía en el hombre. El hombre era uno con Dios. Pero tristemente el hombre se separó de Dios. Cayó en pecado. El pecado desalojó a Dios de su templo. La unidad se deshizo. El texto inicia diciendo todo aquel que permanece en Cristo. El verbo en presente significa continuidad. Sugiere el deseo y la disposición de quedar en unión con Cristo. Esta frase habla de seguir permaneciendo en Cristo. El apóstol Juan asegura todo aquel que permanece en Cristo y Cristo en él por su Espíritu no peca o no continúa pecando o no peca habitualmente. Juan se refiere al pecado constante, no a errores ocasionales que puede cometer cualquier cristiano. Primera de Juan 2:1. Juan sabe que los cristianos son inducidos a pecar. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 10. Pero también conoce el remedio para tales caídas. Caminar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Jesús es más que poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Judas capítulo 1 versículo 24. El texto también dice, todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Juan se refiere al que peca de manera habitual, al que continuamente practica el pecado. El que sigue pecando demuestra que no ha conservado su visión original de Cristo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 7 Juan dice, hijitos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Los gnósticos habían tratado de descarriar a los lectores de Juan, especialmente respecto a la necesidad de vivir en forma recta. El gnosticismo inducía a la indiferencia frente al pecado y sus normas estaban muy por debajo de las que Juan había bosquejado en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6. El que consecuentemente permanece en Cristo poseerá un carácter similar a la de Él. Cristo es justo y si Él vive en el creyente, tal persona por su presencia, sus actuaciones serán justas. Sus frutos serán santos. El hombre fue creado sin pecado para Dios vivir en él. Por lo tanto, si Dios vive plenamente en el creyente, el fuego del Espíritu Santo quemará el pecado y purificará al pecador. Y como un resultado de esto, actos de amor, de bondad, de misericordia y servicio seguirán al creyente. Donde vive Dios,
se manifiesta el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Y donde mora el diablo, gobierna él y manifiesta son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. El que practica el pecado es hijo del diablo. Se somete a la voluntad del diablo y sus obras hace. Juan 8, 41 al 48. Lo interesante de esto es que Jesús, el Hijo de Dios, vino del cielo a la tierra para deshacer, para disolver, para destruir las obras del diablo. Estas obras incluyen todo el mal que Satanás ha hecho en el mundo, en la creación de Dios. Pero esta referencia particular podría ser a los pecados que el diablo ha fomentado en la vida de los hombres. Cristo, con su muerte, quita el elemento pecaminoso para introducir a Dios, al Espíritu Santo, y por medio de él, Cristo. Para no pecar, es necesario nacer del Espíritu, permanecer en Cristo por el Espíritu, caminar y ser guiado por el Espíritu Santo. Bendiciones, oremos. Padre de la gloria, en este momento queremos agradecerte porque en tu palabra nos muestras el camino para no pecar. Por ello, Padre, te imploramos que nos bautice con tu Santo Espíritu, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que viva su vida de poder en nosotros. Y así no pecaremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio. El Espíritu Santo, verdad, presente. Si te gustó, pues compártelo. Sé parte de nuestro ministerio. Suscríbete a nuestro canal. Bendiciones.